Abra su Biblia, Romanos 3:23, por favor. Abra su Biblia en Romanos capítulo 3, versículo 23. ¿Tienen? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Diga conmigo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Aunque nos cueste reconocer, esto es una gran realidad que no podemos ignorar. Que como iglesia, como creyente, cristiano, hijo de Dios, como quiera llamarse, no podemos ignorar esta gran realidad. Diga conmigo, gran realidad. Vivir en el pecado nos mantiene aislados de la palabra de Dios. Creer que vivir en el pecado nos hace aptos para disfrutar de la gloria de Dios es una gran mentira. Muchos dicen, miren que yo peco y nada pasa, nada ocurre, nada acontece. Yo sigo haciendo esto, sigo haciendo lo otro, dejo de buscar a Dios y me va bien, no tengo la necesidad. Hay mucha gente que niega una gran verdad, y es que la gloria de Dios comienza a vivir aislado de ellos. ¿Ven? Adán no fornicó, no adulteró, no se fumó ni una marihuana, porque toda la planta era para comer, no para fumar. Adán no hizo ningún pecado que muchos pueden hacer. Solamente por desobedecer quedó destituido de la gloria de Dios. La gloria de Dios estaba en el huerto del Edén, permanentemente, 24 horas del día, cada minuto, cada segundo. Adán presenciaba aquella gloria, pero solo por una desobediencia, de la cual nunca se arrepintió, de la cual nunca se convirtió, de la cual nunca dijo, Señor, perdóname. Esa vida orgullosa de no reconocer que hizo mal, lo sacó del huerto, lo sacó de aquella gloria, lo sacó de aquella presencia. El hombre vivía, pero vivía sin propósito. El hombre vivía, pero vivía sin cargar aquella gloria que nos dicen las Escrituras. Pero aquí nos revela que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Yo no sé usted, pero yo no quiero estar al lado de la gloria de Dios. Amén. El pecado siempre ha sido un problema para el ser humano. Siempre. El pecado siempre ha sido un problema para el ser humano. Siempre ha sido un obstáculo para que el ser humano se acerque a Dios. Siempre. Amén. Vamos a repetir. El pecado siempre ha sido un problema para el ser humano. Para Dios no. Para el ser humano sí. Porque Dios no tiene problema de acercarse al pecador, pero el que peca tiene problema de acercarse a Dios. ¿Ven? O sea, que el pecado no es ningún problema para Dios, pero es un gran problema para el ser humano. Porque cuando el ser humano practica pecado, comete pecado, abre una gran puerta a Satanás. Abre una puerta a la culpa, abre una puerta a la condenación. Entonces comienza a sentir vergüenza para la iglesia, no quieren ir porque cómo me van a ver, y cómo me va a ver el pastor, y qué me dirá, y cómo me dará esto. Entonces no es otra cosa que la vida de pecado abre puertas a que Satanás trabaje en su mente. Pero mientras el pecador tiene problemas para acercarse a Dios, Dios no tiene ningún problema acercarse al pecador. Si alguien que un día fue cristiano y mañana se va al mundo y peca, y cree que ya es indigno y no puede acercarse a Dios, dile que tuyo es un gran ignorante. Si supiera que Dios está interesado en acercarse a aquel que pecó. Pero ¿por qué aquellos que pecan o fallan levantan un gran muro de contención? Porque le dieron permiso a Satanás, con sus mentiras, con su astucia, con su seducción, engañarlos, torcer la verdad y decirle ya no eres digno. Dile que tú no eres digno si no te arrepientes. Pero si te arrepientes, dile que tú estás a un paso de su presencia y de su gloria. Así que el problema siempre ha sido, el pecado siempre ha sido un problema para el ser humano. Hoy, mañana y siempre. Siempre ha sido un obstáculo para que el ser humano se acerque a Dios.
porque el mismo pecado lo aleja. El mismo pecado lo aleja de Dios, el mismo pecado lo aleja de su presencia, el mismo pecado lo aleja de la iglesia y el mismo pecado lo aleja ante el pastor y ante sus hermanos. Aunque mucho les cueste, pero es una gran verdad. No es lo mismo pecar que ser un pecador. Se puede pecar y mañana puede pecar, pero no es lo mismo pecar que ser un pecador. Unos pecan por debilidad, pero otros hacen del pecado una práctica diaria. ¿Escuchó? Usted pecará por debilidad, mañana podrá fallar por debilidad, pero hay otros que pecan porque lo hacen una práctica diaria, continua y constante. Su conciencia ha sido cauterizada, ya no hay temor, ya no hay respeto, simplemente se tiran al abandono y a hacer desbarajustes con su propia vida. No es lo mismo, y deja tú, no es lo mismo que tú peques, a que seas un pecador. Para este gran problema que presenta el ser humano como el pecado, Dios ha provisto desde antes de la fundación del mundo una solución. Diga conmigo, una solución, y diga conmigo, y es la única. La única, no hay más. Para este gran problema que presenta el ser humano como el pecado, Dios ha provisto desde antes de la fundación del mundo una solución, y es la única. Dile que no hay más solución y no busques otras, porque no la hay. Solo hay una. Dios desea que el ser humano regrese a aquella gloria que ha perdido por el pecado. Dios no tiene ningún problema en devolverte lo que el pecado hizo que perdieras. Más bien te lo creo que te lo tienes guardado ahí hasta el día que tú regreses. Dios no tenía la intención de sacar a Adán del huerto por haber desobedecido, pero Dios tenía el deseo y la intención de que Adán se arrepintiera para que Adán siguiera permaneciendo en el huerto del Edén. O sea que Dios no tiene ningún problema con el pecado, pero el ser humano tiene un grandísimo problema con el pecado. Amén. Son pocos, y a los pocos que han podido salir del pecado y servirle a Dios con pasión y servirle a Dios con libertad, la tuvieron difícil. Pero alguien que comienza a jugar con el pecado, a muchos le toma años creer que Dios lo va a usar, creer que Dios lo va a levantar, por una sencilla razón, porque cuando pecaron, la palabra no le había sido revelada a ellos, y luchan con la culpa, luchan con la condenación, y les toma años, 5, 10 años, y todavía siguen creyendo que Dios lo va a usar, pero pocos logran vencer la culpa y la condenación. Así que si usted mañana va o no está listo para bregar con eso, no le siga abriendo puertas a Satanás. Amén. Dios desea que el ser humano regrese a aquella gloria que ha perdido por el pecado. El tema de hoy, siguiendo la serie Edifiquemos con Jesús, el tema de esta noche es el Cordero de Dios que quita el pecado. Ese es mi tema de hoy. A lo mejor no me va a ganar ningún aplauso esta noche, pero sigo hablando de Jesús. Que nadie emocione, que nadie se ponga contento. A lo mejor querían otro mensaje, pero Dios quería este mensaje. El Cordero de Dios que quita el pecado. Ande su mano derecha, cierra sus ojos y diga: Espíritu Santo de Dios, revélame la enseñanza de hoy. Háblame, que yo pueda tener revelación de quién es el Cordero y qué ha hecho el Cordero de Dios por mí, a qué me ha llevado y qué desea que yo haga. En el nombre de Jesús. El primer punto: Jesús es el Cordero de Dios. Ese es mi primer punto. Jesús es el Cordero de Dios. Vamos a ir rápido, así que los que están en la proyección necesito ver esos 7 puntos. Jesús es el Cordero de Dios. Juan 1:29. Juan capítulo 1, verso 29. Juan venía teniendo algunos destellos de revelación de lo que era Jesús.
Juan venía diciendo: pues viene uno mayor que yo, que él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, de la cual yo no soy digno de desatar las zapatillas o el calzado. Y decía Juan: viene uno que es más poderoso que yo. O sea, Juan era un hombre, un gran profeta, ninguno como él, que él funcionaba o ministraba en un bautismo, y el bautismo era para perdón de pecados. La gente se bautizaba para perdón de pecados. Entraba al agua y se bautizaba para perdón de pecados, pero Juan reconoce que había uno más poderoso para perdonar, que había uno más poderoso. Mira lo que voy a decir: Juan bautizaba para perdón de pecados, pero Juan no quitaba pecados. ¿Me escuchó? Vamos a repetir esto y quiero que me paren muy bien las orejas. Juan bautizaba para perdón de pecados. Jesús es el que quita el pecado. Son dos cosas muy diferentes. Usted puede acercarse hoy y a pedir perdón y será perdonado, pero Dios no desea solamente darte un perdón, desea quitar el pecado. Muchos solamente funcionan y solo buscan el perdón, pero no buscan que el pecado les sea quitado, porque hoy tú puedes pedir perdón y mañana puedes cometer el mismo pecado. Hoy te puedes arrepentir, Dios te perdona, la sangre te lava, y para después de una semana vuelves a cometer el mismo pecado. Entonces muchos solamente se quedaron en el bautismo de Juan para perdón de pecados, pero no han subido al nivel de Jesús, que quita el pecado. Y el deseo de Jesús es quitar el pecado, no solamente perdonarlo. Y si hoy usted ha pecado, ha fallado, Dios le va a dar perdón en esta noche, pero Jesús quiere quitar el pecado de su vida. Amén. Entonces, el verso 29 de Juan 1 dice: al día siguiente vio Juan a Jesús. Ya conmigo conoceremos a Jesús en la medida que Él nos sea revelado. Tenemos que aprender a ver a Jesús. Juan vio a Jesús. Por mucho tiempo habló de Jesús. Por mucho tiempo decía: Él viene con más poder y Él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero hasta que lo vio, tuvo una gran revelación, y Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si Juan era el que quitaba el pecado del mundo, Jesús no tenía la necesidad de venir. Pero Juan solamente daba un bautismo para perdón, y Juan dijo: este tiene más poder, porque conmigo el pecado es perdonado, pero por Jesús el pecado es quitado. Y mira la revelación de Juan, dice: este Jesús, yo siento el Espíritu de Dios en esta noche, la misma presencia que sentí en el cuarto. Este mismo Juan tiene la revelación y dijo: este Jesús no solamente va a aplacar o calmar un pecado, tiene el poder, tiene la capacidad de quitar el pecado de todo un mundo. Y le capullo de todo un mundo. Y hago la pregunta: ¿cuántos cristianos por un pecado creen que Dios no lo va a poder usar, que Dios no lo va a poder restaurar, cuando mi Biblia dice que Él puede quitar el pecado de toda la humanidad? O sea que todo un mundo lleno de pecado a Él no lo sorprende, porque Él nunca va a ver los problemas del mundo. Él siempre se presentará la solución para el mundo. Tu pecado a Él no lo asusta, porque Él tiene poder para quitarlo. Tu pecado a Él no lo atemoriza ni lo ofende, porque Él tiene el poder para quitarlo de tu vida. Juan recibe una gran revelación, y esta revelación es esperanzadora para aquellos que desean volver a aquella gloria. Yo deseo volver a aquella gloria que un día perdieron por el pecado. Juan nos revela que es solo Jesús quien tiene el poder de liberar a toda una humanidad que está sumergida en el pecado. No hay ningún hombre que pueda hacer solo lo que Jesús puede hacer. No hay cura, no hay padrecito en la Iglesia Católica, y tampoco hay Diego Guerra para quitar lo que solo Jesús puede quitar. Yo puedo ayudarte, puedo darte un abrazo, puedo darte unos tips de cómo consagrarte, puedo instruirte con unas opciones, puedo decirte oro, ayuna, puedo decirte todo lo que tenga que decirte como pastor, pero el único que quitará el pecado y lo arrancará y lo extirpará de tu vida se llama Jesús. Y conmigo, se llama Jesús. Jesús no es un calmante de pecado. Jesús destierra el pecado de tu corazón. No hay ningún hombre que pueda hacer solo lo que Jesús puede hacer.
Así como dije que no hay hombre que pueda saciar su corazón, no hay hombre que pueda quitar ese pecado como lo hace Jesús. Jesús no es una medicina donde yo voy a la farmacia y busco un medicamento que me calme el dolor de cabeza, que me calme cierto malestar, que me calme cierto dolor de barriga. Tómese un tecito, tómese esto, son calmantes. Y Jesús no es ningún calmante. Y usted no puede usar la iglesia como un lugar para calmarlo una semana, 2 semanas, un mes y otra vez regresar a revolcarse. Jesús no es ningún calmante. Si usted está verdaderamente arrepentido de sus pecados, usted busca a Jesús para que el pecado sea quitado. Usted no busca a Jesús para ser calmado su conciencia. Oh, ahora Dios me perdonó. Ahora Dios me dio misericordia. Listo. Y camino por un mes tranquilo. Camino por 2 meses tranquilo porque ahora encontré perdón, pero no me alejo de las tentaciones. Mantengo relaciones con aquella persona que sufrí tentaciones. Me mantengo escribiendo, visitando, porque ya Dios me perdonó, ya me siento tranquilo y puedo seguir haciendo lo mismo. Jesús no hace eso. Jesús dice, bueno, si tú me buscas, yo voy a quitar el pecado de tu vida. Y Jesús dijo después, la carne débil, orad para que no entréis en tentación. Dile que Dios no quiere que entres donde eres tentado. ¿Ven? Porque Dios sabe que si tú entras donde eres tentado, caerás. Porque la carne es débil. Y no importa cuánto hora. Y se lo dijeron a los apóstoles. No era un cristiano más de la iglesia. Jesús dijo, bueno, yo soy el único que puedo quitar ese pecado. Dile que tuyo, Jesús es el único que puede quitar ese pecado. Hoy usted va a ser libre en el nombre de Jesús. Jesús no es una medicina donde yo voy a la iglesia una vez a la semana, un domingo o un martes, a escuchar a Dios, a sentirme tranquilo por una semana, y en la segunda semana me vuelvo a ausentar 3 meses, y después de 3 meses vuelvo a regresar porque la pastilla o la aspirina ya se me acabó y tengo que ir a la iglesia a buscar más aspirina para que me siga calmando por un tiempo más. Ese es el problema con los que bregan con el cáncer, mandan medicamentos, mandan ciertos exámenes para calmar un dolor, pero no lo quitan. Dios no quiere calmar un pecado, Dios quiere borrarlo completamente de nuestras vidas, quitarlo, dile que tuyo, quitarlo. Porque Jesús sería un mentiroso si nos dice que yo vengo a Él y sigo cargando el pecado cuando Él me prometió que Él me daría una nueva vida. Somos nueva creación en Cristo Jesús. Lo viejo ha pasado. No dice que lo viejo lo mantengo. No dice que sigo siendo el mismo cuando ocupo a Jesús. No, lo viejo ha pasado. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces cuando yo voy a Jesús, porque quiero que el pecado me lo quiten, inmediatamente colocan algo nuevo dentro de mí. Inmediatamente colocan un corazón nuevo de mí, porque el corazón de piedra ha sido quitado. Y dice Isaías, y os pondré un corazón nuevo y un espíritu nuevo. O sea que alguien que practica el pecado, su espíritu lo tiene envejecido. Un corazón de piedra duro. Jesús no es un calmante para buscarlo solo los jueves que el pastor habla de Jesús y pasarme una semana bien o 2 semanas bien. Jesús no es una medicina que solo busca calmar tu deseo de pecar. La palabra es clara al declararnos que Él quita el pecado del mundo. Dile que a tuyo, si Él puede quitar el pecado del mundo, puede quitar el pecado de tu corazón. La palabra dice que el ocuparnos de la carne es muerte, pero el ocuparnos del espíritu es vida. Cuando un creyente cae en pecado es porque sencillamente dejó de ocuparse del espíritu. Si usted se mantiene buscando del espíritu, usted no va a caer. Pero si usted se despreocupa de su espíritu y está más pensando en su carne, no va a caer. ¿Entiende? Busca más satisfacer sus deseos, cumplir sus planes,
cumplir sus objetivos y solamente lo busca y todo lo que quiere es para usted, y se la de ocuparse de la carne es débil, es muerte. Pero si vivo buscando a Dios porque quiero hacer su obra, quiero hacer su voluntad y comienzo a orar y leer la Biblia porque yo quiero agradar a Dios, entonces diga conmigo, mi espíritu es fortalecido. Juan da una declaración tan poderosa que hasta el día de hoy sigue retumbando en nuestros corazones. Jesús nos dijo: he aquí el Cordero que me va a traer un carro. He aquí el Cordero que me va a bendecir y me va a traer un milagro, que me va a prosperar y que me va a poner empresas en este mundo. No, es que el Cordero que viene a quitar el pecado. Y este mensaje se tiene que aplicar en las iglesias. Porque este mensaje no es para llenar templos, pero es para llenar corazones. Es para hacer espacio en los corazones y que sea Jesús que se sea dando una novedad de vida, un cambio de vida rotundo. Yo deseo que en esta noche Dios quite pecado, cualquier pecado que esté en su corazón. Solamente usted sabe el queso que le gusta. Y que ese queso se lo quiten de la mesa ya. Amén. Que conmigo Jesús es el Cordero de Dios. 2. Como iglesia debemos de entender a qué vino Jesús. Como iglesia debemos de entender a qué vino Jesús. Quería traer otro mensaje más inspirador, pero el Señor no me dejó. Mateo 1:21. Mateo 1:21. El ángel se le presenta y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Oh, se dice Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, el Salvador. Oh, el Cristo. Pero aquí el ángel dice, él viene a salvar a su pueblo de sus pecados. ¿Salvarnos de qué? Porque el pecado te manda al infierno. El pecado nos lleva a la muerte. La paga del pecado es muerte. El pecado nos lleva a una muerte prematura. El pecado nos lleva a enfermedad. El pecado nos lleva a vivir en maldiciones. Y Jesús dijo: yo no quiero ver un pueblo hundido en maldiciones. Yo no quiero ver a un pueblo hundido en pobreza, en tantas maldiciones, en tantos pecados. Jesús dijo: yo voy a salvarlos de ahí. Salvarlos de ahí. Sacarlos de ahí. El ángel le dice a María: María, dentro de ti estará el que viene a salvar a su pueblo de sus pecados. Tan tierno Jesús que aunque el pueblo estaba en pecado, Él no dejó de llamarlo su pueblo. Y aunque tú hayas pecado, fallado, Él no deja de llamarte mi hijo. Pero te salvará. Si se va a salvar al pueblo de sus pecados, salvará a sus hijos también de los pecados. Amén. Porque ningún hijo es perfecto. Amén. El ángel fue claro en declarar a qué venía Jesús. Y nosotros como iglesia, como representantes, no podemos estar haciendo otra cosa. No podemos seguir entreteniéndonos en estas cuatro paredes. No podemos seguir viniendo a la iglesia solamente porque queremos milagros. No podemos seguir viniendo a la iglesia porque quiero que me bendiga, porque quiero prosperidad, porque quiero que me sane, porque quiero que Dios me dé la oportunidad de poner una empresa, porque quiero ser empresario, porque quiero negocio. No podemos seguir envueltos en esas cosas. Jesús no vino a prosperar a nadie, aunque el que se acerca a Él es próspero. Pero el ángel nos dice: aquí viene el más grande empresario a prosperar a sus hijos. Esa no fue la asignación de Jesús. A Jesús a ningún discípulo le prometió prosperidad. A ningún discípulo le prometió que lo convertiría en un empresario. A todos les prometió: los haré pescadores de hombres. O sea que a todos los seguidores deben de estar envueltos en el mismo oficio de su maestro. Y el oficio de su maestro era salvar a un pueblo de sus pecados. Y hoy hay muchos cristianos envueltos en otras cosas, menos en el oficio de Jesús. La iglesia no puede entretenerse. La iglesia no puede desviarse. Jesús tiene que regresar a ser el centro de la iglesia. Si Jesús vino a salvar al pueblo de sus pecados, ¿qué nosotros hacemos huyendo de los pecadores?
Si usted no es capaz de hablarle a un pecador, usted es un pésimo representante de Jesús. Si usted es incapaz de predicarle a un pecador, usted no representa a su Señor. El ángel fue claro. La iglesia debe de entender y debe estar envuelta en la salvación de los pecadores. Dile que a tuyo, tú debes de estar envuelta en la salvación de los pecadores. Con mucho respeto, a Dios más le alegra que tú salves un alma que un día tú ganes $400. Porque usted ganar hoy $400 en un día o tener una empresa exitosa no es tanta la alegría como ver un alma salva. Porque mi Biblia solamente registra la fiesta del cielo cuando un pecador se salva. No cuando un cristiano se hace empresario. No porque a alguien le subieron el sueldo. Si en algún motivo hay el cielo para hacer fiesta cuando alguien se salva. ¿Y saben lo que pasa? Y me da mucho dolor que muchos están envueltos en su dinero y no en la salvación de las almas. Más les preocupa sus negocios, sus empresas, su trabajo, que la salvación de las almas. Esos $500, $600 no le dan gloria a Dios. Pero esa alma a quien tú salvas y a quien tú le estás predicando, a quien tú estás llamando, a quien tú estás escribiendo y a quien tú estás visitando, trae gozo al cielo. Yo no dejaré de predicar esta palabra. No dejaré de ir a las calles y visitar a la gente o donde tenga que ir a predicar. Porque ese día, después que yo le prediqué y a alguien le presenté a Jesús, ese día yo provoqué gozo en el cielo. Tener $1000 en mi cuenta no produce gozo en el cielo como salvar un alma. Tener un carro, tener ese carro no produce gozo en el cielo como predicarle a los cantones, como ir a las casas de luz, como visitar a un hijo y hablarle de Jesús. Nos hemos desenfocado, la iglesia se ha desenfocado cuando Jesús vino a buscar a los pecadores. Hoy estamos buscando dinero, hoy estamos buscando nuestro bienestar, hoy estamos buscando nuestro gran futuro, pero menos los pecadores. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa? ¿Qué hemos perdido sin darnos cuenta? ¿Será acaso que esta gloria la hemos perdido? De ir a los barrios y hablarle a los pecadores. La perdimos porque no podemos darla, porque nos entretuvimos. Solo llegamos a la iglesia y la vemos a la iglesia como un cajón de milagros. Y solo venimos aquí solo a lloriquear por nuestras bienestares. Me falta dinero, no tengo trabajo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Ningún apóstol le lloró a Jesús: Señor, no tengo trabajo. Ellos lo dejaron por él. Lo dejaron. Yo no veo a Pedro llorando porque no tenía dinero, si él fue capaz de dejar toda su empresa. Pero hoy no hay plata, se nos cambia el genio. Caminamos molestos en la casa por una sencilla razón: porque no estás ocupado en la salvación de las almas. Con mucho respeto, a mí me indigna un obrero irresponsable, porque su pastor no es irresponsable. Si hay algo que me saca de casilla, es un obrero irresponsable con las almas. Me molesta, me indigna, porque Jesús no fue ningún irresponsable, ni conmigo ni con usted, para que usted sea un irresponsable con las almas. Esto no se trata de predicar, esto se trata de ver ese alma en el cielo. Y yo necesito obreros comprometidos, comprometidos con esta visión que no es mía, sino de mi Señor. Es de mi Señor. Y usted está predicando en una casa de luz, es para su Señor. Si usted está liderando en un cantón, es para su Señor. Amén. Pues a los miércoles, desde muy de mañana, no llego hasta muy de noche. Pastor, porque usted tiene tiempo. No, porque quise servir a Dios. Y sirviéndole a Dios, Dios me dio este oficio que por gracia lo tengo y trato de llevarlo a cabo con responsabilidad. No como un perfecto, simplemente me siento honrado de estar aquí
hablar de mi Jesús, o en cualquier lado donde me toque. La iglesia debe de estar envuelta en la salvación de los pecadores. Iglesia tuya, tú debes de estar envuelto en la salvación de los pecadores. Si usted no está envuelto, usted no sabe quién es Jesús. Porque toda persona, el más vil pecador y el más endemoniado, levantó un encuentro con Jesús para predicar a aldeas, naciones, ciudades. Y usted ya lleva 25 de años y que conociendo a Jesús, y hasta el día de hoy se puede volver con las almas. Hasta el día de hoy lo veo predicando en una casa de luz. Si Jesús vino a salvar al mundo de sus pecados, la iglesia no puede condenar al mundo por sus pecados. Y es lo que pasa en muchas iglesias. Con ese piso no puede entrar, con esos tatuajes no puede entrar, aquí tiene que entrar con falda larga, así tú no puedes venir. Hoy la iglesia está condenando al mundo que Jesús quiere salvar. Oh, usted está muy borracho. Oh, usted está pecador. Usted ha hecho esto y lo otro. Usted no puede entrar así. Usted no puede hacer esto. Usted no puede hacer lo otro. Hoy tenemos una iglesia condenando al mundo que Jesús quiere salvar. Jesús a nadie le dijo: sácate esto, ponte esto para que te acerques y me sirvas y me ames. Una prostituta le besó los pies y Jesús nunca le echó fuera. Jesús tiene un eslogan y una consigna aquí en el traje. No dice protocolo, dice: el que se acerca a mí no lo echo fuera. Ese Jesús ofrecía todo lado donde él iba: el que se acerca a mí no lo echo fuera. A los únicos que estaban fuera eran los demonios. A los únicos que echaban fuera la enfermedad. Pero hoy tenemos una iglesia condenando al pecador, condenando al mundo que Jesús quiere salvar. Dile que el pecador que tú condenas es el pecador que Cristo quiere salvar. Si usted me ve condenando al pecador del barrio porque hace bulla, ese a que usted condena, señala y critica, ese quiere Jesús salvarlo. Amén. Dile que tuyo, a veces esos pecadores te van a llevar como los discípulos de Jesús: maestro, quieren que traiga fuego. Porque queremos salir a ordenar a todo el mundo menos a salvarles la vida. No, es que este vecino lo va a poner en su sitio. ¿Qué es eso de estar haciendo bulla? Vaya a salvarlo. Después que lo salva, el hombre se ordenará. Hoy la iglesia sataniza al pecador, cuando a Jesús le decían el amigo de los pecadores. Vuelvo a repetir: hoy la iglesia sataniza al pecador, cuando a Jesús le decían el amigo de los pecadores. Bueno, ayer salimos con mi esposa ayer. Fuimos a un lugar y me atendió un homosexual. Créeme que yo no me espanté. Todo con su manía de que ellos tienen. Fui muy educado. Tratarlo como cualquier otra persona. Muchísimas gracias. Gracias por tu ayuda, gracias por tu servicio. Cogí un producto, le pregunté, necesito que me ayude con él. Pero ¿qué si fuera uno de nuestros hermanos cristianos? Yo no me dejo atender porque me atienda otro. Creo que si Jesús hubiese entrado al mismo centro comercial que yo entré, específicamente lo buscaría. Por hoy satanizamos al pecador, cuando a Jesús le decían amigo de los pecadores. Y no amigo porque él compartía lo mismo de los pecadores, amigo porque en ese amigo encontraba lo que los pecadores necesitaban. Hoy, si te tú vas en el bus y al lado tuyo es un homosexual, prefieres cambiarte de puesto que sentarte al lado de él. Pastores que me miran raro, te hago la pregunta: ¿así me miraron a Jesús también? El problema es que la mirada de ellos te ministra más que tu mirada hacia ellos. Yo no les bajo la mirada. Y cuando lo veo, trato de ser educado y no permitir que la religión me hable la cabeza. Y al fin dije: gracias, muchísimas gracias por la ayuda. La iglesia sataniza el pecado, cuando a Jesús le decían el amigo de los pecadores.
Y Jesús no tuvo ningún problema que los mismos religiosos lo atacaran diciendo: este se hace llamar amigo de los pecadores. Amén. Amén. El ejercicio, dejemos de murmurar de la gente y empecemos a pedirle a Dios que nos dé un plan de cómo salvarnos, una estrategia de cómo llegar a ellos y salvarnos. 3. El Cordero de Dios el Cordero es la provisión de Dios para un mundo en pecado. El Cordero es la provisión de Dios para un mundo en pecado. Apocalipsis 13:8, rápidamente. Apocalipsis 13:8 habla de la bestia como un perro. Un perro de Dios, la bestia. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero no fue inmolado en la cruz, fue inmolado desde el principio del mundo. Es lo mismo desde el principio. El pecado de la humanidad no sorprendió a Dios, y el pecado de la humanidad no le generó ningún problema o un dolor de cabeza a Dios. Tu pecado no le da dolor de cabeza a Dios, el único que le duele es a ti. El pecado no le genera ningún problema a Dios, el único problemado eres tú. Y muchos sintiendo penas por Dios, en vez de sentir penas por ellos mismos. Ay, es que Dios ya no me gusta, es que Dios, ¿qué? Deja a Dios a un lado y resuelva su problema usted. Dios ya había hecho una provisión para el pecado de la humanidad, porque a Dios nada lo sorprende. Muchos viven aterrados por su pecado, creyendo que no recibirán perdón, cuando Dios desde antes de la fundación del mundo ya había hecho la provisión para ese pecado. Si hoy has caído, si hoy has pecado, si hoy has fallado, ya Dios ha hecho provisión para esa caída, para ese error o para ese pecado. Génesis 3:21, vamos a Génesis, vamos al principio del mundo. El hombre peca, Adán peca, Eva peca, se dejan seducir por la serpiente, se extravían. Dios comienza a decir: ¿qué te pasó? La mujer que me diste, la mujer dice: la serpiente que me diste, y la serpiente no tenía quien más echar la culpa. Viendo Dios que ninguno se iba a arrepentir, mira conmigo, le tendió gracia, porque estaban desnudos. Se hicieron delantales con hojas, sus propias obras, sus propios méritos, cubrir lo imperfecto que eran con hojas, con sus propias obras. Pero Dios dijo: no, voy a sacrificar a un cordero. En este Génesis, en este capítulo, vemos la primera matanza de un cordero. Pastor, puede haber sido un caballo. No, no es ningún caballo. Cordero, si usted lee la Biblia, el cordero está por todos lados. Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y lo vistió. Diga conmigo: de pieles, y lo vistió. Es muy posible que ellos, mientras estaban recibiendo la sentencia de Dios llamó a un cordero, el mejor del huerto, porque siempre hay uno mejor para Dios. Al más gordo, al más robusto, le dijo: bueno, luego se van a arrepentir, les voy a pedir encarecidamente que salgan del huerto, pero los mandaré desnudos, no van a dar ropa, una túnica de pieles. Y en ese momento agarran el cordero, Dios lo degolla, la sangre se derrama, coge la misma piel del cordero, comienza a hacerle ropa y vestirlos. Deja tuyo, porque lo que tú haces nunca cubrirá lo imperfecto que tú eres. Pero el Cordero de Dios medite de su gracia y de su justicia. Amén. Así que aquí vemos el cumplimiento de lo que dice Apocalipsis, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y en Génesis vimos el primer animal muerto para cubrir con una vestimenta a los que se habían encontrado desnudos. Amén. ¿Cuántos muchas veces nos hemos presentado o nos han descubierto desnudos ante el Señor? Nos
Dile que tuyo por el Cordero de Dios ha provisto redención, salvación y gracia. Amén. 4. El cielo reconoce solo un sacrificio. Solo un sacrificio, solo un animal. Génesis 4:4, rápidamente. Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado. O sea, miró con agrado a Abel y al cordero que le ofreció. Hoy entendemos mucho mejor por qué Dios recibió la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Muchos pretenden ganarse el cielo como lo hizo Caín, con su esfuerzo, con lo que él creía, y él le parecía que iba a agradar a Dios. Él creía que con los frutos de la tierra iba a conquistar el corazón de Dios. Él creía que con los frutos de la tierra él iba a recibir perdón de pecado. Nunca en la historia de la vida se ha ofrecido fruto de la tierra. El hombre quería hacer algo nuevo, creyendo que así se podía ganar a Dios, que así podía conquistar el corazón de Dios. Pero Abel repitió lo mismo que Adán le enseñó a su hijo. Porque ese día Adán pudo presenciar la gracia de Dios cuando Dios mata un cordero para vestirlo. Ese día, mira qué tan miserable debió sentirse Adán, aún saliendo del huerto. Él salió diciendo que Dios es bueno. El problema era él, porque aunque Dios vio que Adán había pecado, no dejó de vestirlo, no dejó de cubrirlo. ¿Y sabes cuál es la indignación de mucha gente? Que aunque salen hablando mal de su pastor, saben que su pastor sabe. Ese es el castigo, el amor de Dios. Hoy muchos quieren ganarse el cielo. Hoy muchos quieren obtener muchas cosas de Dios, ganarse el corazón de Dios con su propio esfuerzo. Abel no se inventó nada. Abel hizo lo que siempre agrada a Dios. Mató el mejor animal, el mejor cordero. Lo puso en el altar y dijo: Dios, yo no voy a inventarme nada, porque yo conquisto corazón tuyo, Señor, por medio de ese cordero. ¿Sabe lo que dijo Abel? Yo accedo ante ti, Padre, por medio de este cordero. Yo me gano tu corazón y tu amor por medio de este cordero. Porque no dice la Biblia que antes que Abel ofreciera el sacrificio, ya Dios lo miraba con agrado. No decía eso. Dios empezó a mirar con agrado después que Abel ofreció ese sacrificio. O sea que Abel conquistó el corazón de Dios por medio de ese cordero. Abel desató la gracia de Dios sobre su vida, porque no usó sus propios méritos para acceder al Padre, sino que accedió al Padre por medio de la sangre del cordero. Hoy es por medio del sacrificio del cordero de Dios que podamos entrar al lugar santísimo. Mira, tú no te inventes más nada. Dios ya provió, Dios ya ha provisto lo que tú necesitas para acceder al Padre. Dice que con su muerte en la cruz reconcilió al mundo con Dios, a tierra con el cielo. No se inventó otra cosa Jesús. Jesús no puso en la cruz frutas. Él era el cordero. Y Él era la solución para que la tierra se reconciliara con Dios, para que nosotros nos reconciliáramos con Dios. Abel usó el mismo cordero para acceder al Padre. Ya conmigo, porque la sangre del cordero nos abrió camino nuevo a la presencia de Dios. 5. El cordero de Dios ocupó mi lugar. Génesis 22:7. Que conmigo el cordero de Dios ocupó mi lugar. Génesis 22:7. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío.
Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, tenemos todo, el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Quizás no se imaginaba que él iba a hacer el sacrificio. Pero mira la respuesta muy profética de Abraham. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Dios le había dado la orden a Abraham que sacrificara a Isaac. Isaac no sabía que le iba a hacer el sacrificio. Isaac llevaba la leña, la soga, ya estaba el fuego. Isaac le hace la pregunta: Señor, papá, yo no veo ningún animal, no veo cordero para sacrificar. Y Abraham le dijo: hijo, Dios nos proveerá de este cordero. Tranquilo. Pastor, ¿qué tiene que ver con el cordero de Dios? Muchísimo, porque usted tiene que aprender a ver a Jesús. En cada libro de la Biblia, en cada escena, tiene que aprender a ver a Jesús. Ni un profeta, ni un apóstol, ni un hombre santo de la Biblia calificaba para morir en una cruz para salvar al mundo. Ninguno, porque seríamos unos fracasos. Ni el más hombre, ni el más gran hombre de Dios, ni el más santo, ni Elías, ni Moisés, ni Pablo calificaban para ir a una cruz y morir por el mundo. Ni uno calificaba. Así que tú no te sientas calificado para acceder a algo del cielo. Es por gracia. Porque mejores hombres de Dios que nosotros no calificaron. No calificaba ni uno para ir a la cruz. Ni el hombre, ni Moisés, que vio cara a cara a Dios, calificaba para ir a la cruz. Ni Abraham, que se llamó el amigo de Dios, calificaba para ir a la cruz. Ni David, que tenía el corazón de Dios, calificaba para ir a la cruz. Ni uno calificó. Solo uno. ¿Saben por qué? Porque solo había uno sin mancha. Todos éramos unos manchados. Abraham era un manchado, Moisés era un manchado, Pablo era un manchado, yo soy un manchado, todos somos manchados. Pero solo había uno calificado, que calificaba para ir a la cruz, y se llamaba Jesús. Porque es el único hombre que dice la Biblia: y no se encontró pecado. El camino santo por amor a nosotros. Fue tentado como nosotros, pero cada vez que enfrentaba una tentación, pensó en usted y yo. Porque si él accedía, todavía nadie se montaría en una cruz. Ni un profeta, ni un apóstol, ni un hombre santo de la Biblia calificaba para morir en una cruz para salvar al mundo. Dios buscaba un cordero sin mancha. Nadie puede salvarse por sí solo. Iglesia, usted no se puede salvar por sí solo. No importa cuánto ore, la oración usted no lo salva. Los ayunos no lo salvan. Venir a la iglesia no lo salva. Solo es el Cordero de Dios, solo es Jesús. Nadie puede salvarse por sí solo. Todos necesitamos de este Cordero sin mancha. Si nosotros hubiésemos muerto en aquella cruz, nadie hubiese resucitado. Nadie se hubiese levantado de entre los muertos. ¿Por qué digo esto? Para que valoremos el sacrificio del Cordero. Si usted hubiese ido a la cruz, si yo hubiese ido a la cruz, no nos levantábamos. Si Moisés hubiese ido a la cruz, no se levantaba. Si Elías se hubiese trepado, Pablo, la gran revelación de la gracia, tampoco se hubiese levantado. Por eso vivamos agradecidos con el Cordero de Dios, porque es gracias a Él que podemos ser salvos. Pastor, ¿qué tiene que ver con Génesis? Que Él ocupó mi lugar. Tiene que saber historia para que entienda. Abraham ya tenía el cuchillo en la mano. Isaac estaba acostada sobre la leña, envuelto, amarrado sobre la leña. Abraham ya iba a matarlo y el ángel le dice: no, Abraham, no lo vas a matar. Ya me has probado que me ama más que tu hijo. Pero ¿sabe quién vas a matar? Al cordero que tengo en los arbustos. Él va a ir en esa leña por tu hijo. Él se va a montar en ese lugar por tu hijo. ¿Sabe lo que hacía Isaac? Él era el que cargaba la leña. ¿Y sabe lo que hizo Jesús? Era el que cargaba la cruz. Él ocupó mi lugar. Ese escenario fue profético. Dios le dijo a Abraham: ningún hombre se trepará aquí, solo el Cordero de Dios. Así que bájalo, Isaac, de ahí, porque nosotros deberíamos estar sobre esa leña,
Pero fue Dios, fue orden del cielo que nos dijo: bájalo. Me he provisto para un cordero, me he provisto de un cordero, y él tomará el lugar de Isaac. Y desde ese día dijo Abraham a Dios: Dios proveerá. Años más tarde se cumplió la profecía de Abraham, que él dijo: Dios ha provisto del cordero. Iba a sacrificar a un hombre, y Dios le dijo: no, ese no va ahí, va un cordero va ahí. Abraham no buscó el cordero, Dios lo tenía preservado en una montaña, porque es el cordero el único que agrada a Dios. El único sacrificio que agrada a Dios era del cordero. Nosotros deberíamos estar en esa cruz, en ese madero. Pero Jesús, por amor a nosotros, dijo: no, voy a mandar a alguien que ocupará su lugar. Desatarle. Isaac se baja y de repente escucha el bramido de un cordero y lo mata. Y eso fue como una ofrenda y olor grato a Dios. Oh, damos gracias a Jesús, porque de verdad que nosotros tendríamos que estar en esa cruz, pagando nuestros propios pecados. Pero ¿sabe qué pasaría si nosotros nos trepamos en esa cruz pagando nuestros propios pecados? Todo el mundo estaría en el infierno. Hoy día conmigo: damos gracias a Jesús, el cordero que ocupó mi lugar. Y vamos agradecidos con el cordero de Dios, porque es gracias a él que podemos ser salvos. Oh, Jesús. 6. En el cordero de Dios hay salvación. En el cordero de Dios hay salvación. Éxodo 12:12. Éxodo 12:12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Egipto, entiende, ese mundo. Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ya iban a celebrar la Pascua. Ya estaban a punto de salir libres completamente de la tierra de Egipto. Y Dios da la última orden, el último dictamen y el último juicio. Después de no sé cuántas plagas, Dios dice: voy a descender a matar a todos los primogénitos. Voy a traer juicio sobre Egipto, mundo. Es muy profético para el día final. Voy a traer juicio sobre el mundo, sobre Egipto. Voy a matar a todos los dioses, los principados del mundo. Voy a traer juicio sobre ellos. Pero cuando yo baje y vea la sangre del cordero en los dinteles de la puerta, no mataré a ninguno de ustedes y a ninguno de los que están dentro de esa puerta por la señal de la sangre del cordero. Vendrá un juicio, pero seremos salvos. Baja un espíritu de muerte, el destructor, dice el apóstol Lugo, el destroyer, y comienza a pasearse por todo Egipto. Y se escucha un clamor de los padres de las casas llorando por sus hijos. Y ellos, dentro de una casa donde en sus puertas estaba rociado con la sangre de aquel cordero, que Dios dio la orden de sacrificarlo, un cordero por familia. Dios interesado en la salvación de tu familia, iglesia. Ese verso de yo y mi casa serviremos a Jehová tiene que ser tan real para tu vida. Dios no se preocupó por un individuo. Dios no se preocupó por Moisés. No. Que si en esa casa había un pecador,
Y solamente porque alguien se atrevió a poner la sangre del cordero, ese pecador se salvó esa noche. Que si en la casa de un hebreo había un egipcio, y de repente no pudo salir porque cerraron las puertas y colocaron la sangre sobre la puerta de la casa, ese egipcio se salvó. Dios está interesado en salvar casas, familias, iglesia. Dios va a salvar tu familia. Trae juicio, comienza una gran mortandad. Pero el pueblo de Dios, gracias a la sangre del cordero, no gracias a lo perfectos que eran, porque imperfectos se salvaron. Véanlos cómo eran en el desierto y va a ver que eran bien imperfectos. Mírenlos cómo eran, un chorrón de miedosos, pero se salvaron el día del juicio. Eran unos pecadores, pero se salvaron el día del juicio. Eran unos tercos, pero ese día del juicio se salvaron. No porque eran perfectos, no porque eran santos, y tampoco porque calificaban por la sangre del cordero. Usted irá al cielo no porque usted es santo o perfecto, sino al cielo por el cordero de Dios. Ese día ningún hebreo se muere. Ningún hebreo que haya puesto la sangre en los dinteles de la puerta. Pero ¿qué de aquel hebreo que no hizo la orden de Dios y no puso la sangre sobre la puerta? Ese hebreo, aunque era del pueblo, ese día moría. Ese día celebraron la Pascua. Primero mataron al cordero, lo asaron, se comieron todo. Y después dijo, bueno, ahora pongan la sangre. Yo conmigo celebraron la Pascua. Jesús le dice a Jesús, la Pascua. Jesús se le llama, Él es nuestra Pascua. Ese día para nosotros y celebraron la Santa Comunión. Por eso es importante cada martes. Usted no sabe de qué se está salvando. Usted no sabe si se dictó mortandad sobre su vida y ese día usted celebró la Santa Cena, y cuando vino el espíritu de muerte y vio la sangre dentro de usted, se fue y no lo tocó. Había mortandad, pero ellos estaban preparándose para celebrar fiesta en el desierto. Solo el Cordero de Dios es quien puede salvarnos de la ira venidera. Él soportó el peso del pecado. Él soportó el peso del juicio por amor a nosotros. Solo el Cordero de Dios es quien puede salvar a toda nuestra familia. En el Antiguo Testamento Dios usó un cordero para salvar a todo un pueblo de la muerte y de la opresión del diablo. Cuanto más ahora que sabemos que ese cordero es Jesús. Dice Pablo, si la sangre de un animal tenía poder, ¿cuánto ahora la sangre de nuestro Jesús? Si la sangre de un animal los libró de la muerte, ¿cuánto puede hacer Jesús contigo? Y 7 y último, victoria por medio del Cordero de Dios. Conmigo, yo tengo victoria por medio del Cordero de Dios. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Y ustedes, no sé qué iban a decir, amén. Y ellos le han vencido por medio de la sangre de quién. ¿De la sangre de quién? Ya conmigo, yo he vencido. No por mi sangre, no por mi astucia, no por mi capacidad, por la sangre de Jesús. Ya conmigo, por la sangre del Cordero. Jesús ganó esa victoria para aquellos que creen en Él. Hoy tenemos victoria solamente porque creemos en Él. Hemos vencido en Jesús a la muerte. Hemos vencido en Jesús al pecado. Hemos vencido en Jesús a la enfermedad, al fracaso, a las maldiciones y a toda hueste de mal por medio de la sangre del Cordero de Dios. Usted debe de verse como un victorioso. Jesús derramó sangre sobre su vida por usted y ellos le han vencido, y tú vas a vencer ese pecado. Tú vas a vencer esa enfermedad. Tú vas a vencer el fracaso, porque la sangre de Jesús no fue derramada en vano.
Aquel creyente que tiene revelación del Cordero de Dios camina en victoria. Camina en victoria. Alguien un día me dijo: no te entiendo cómo después de tú fallar caminas como no haya pasado nada. Dije: no soy hipócrita. Es que he aprendido a creer en el perdón, en la gracia y en ese sacrificio perfecto. Aquel creyente que tiene revelación del Cordero de Dios camina en victoria. Hemos vencido por medio de la sangre del Cordero de Dios. Oh, qué poderoso Cordero. Póngase de pie.